Todos, por si no quedaba claro con el vídeo, yo creo que está totalmente claro que esto es una reunión de riesgos, ¿no? Así que nada, oye, buenos días a todos y muy bienvenidos a esta 18ª ya jornada anual del Club de Gestión de Riesgos. Gracias a todos por estar aquí hoy y, como siempre, Carmen me da el dato de última hora, en este momento tenemos inscritos 273 personas, ¿no? O sea que, oye, muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias también a los 26 que tenéis aquí, socios protectores, por su generoso apoyo y contribución a las actividades que hacemos en el Club de Gestión de Riesgos y que todos conocéis, y especialmente hoy al Santander, ¿no? Porque, oye, nos acoge en este magnífico auditorio y las instituciones siempre tienen detrás personas, ¿no? Y por eso me gustaría citar a Pepe Corral, que nos ha ayudado mucho a organizar la jornada, y particularmente también a una persona de su equipo, a María Jesús Sánchez, que, según me dice Carmen, la verdad es que nos ha ayudado muchísimo en todo, ¿no? Entonces, bueno, pues si recordáis el año pasado, siempre ponemos un lema a la jornada, como veis ahí abajo, poníamos el énfasis en la transformación de la función de riesgos, ¿no? Tras la crisis del 2007, después de la famosa caída de Lehman del 2008, pues bueno, pues hemos vivido hoy una década no precisamente prodigiosa y hemos tenido que reaccionar y hacer muchísimas cosas. Este año, como veis, el foco lo ponemos en los retos futuros de la gestión del riesgo. Es decir, yo creo que estamos viendo un cambio realmente enorme, estamos viviendo esto que llaman los estrategas de manera un poco cursi de discontinuidad. Entonces, tenemos retos digitales de gestión de datos. Luego veremos también en la agenda de los responsables de riesgos pues todo lo que nos preocupa y lo que nos ocupa y sobre todo el futuro de la banca, ¿no? Pero hay un aspecto que ha emergido relativamente hace poco tiempo, con mucha fuerza, ¿no? Y que no solamente nos preocupa, sino que también nos ocupa cada vez más tiempo, y es el medio ambiente, toda la problemática del cambio climático y, sobre todo, desde la óptica de los que gestionamos riesgos, esto que llamamos la sostenibilidad de los negocios, ¿no? Recordar que la EBA, en la última guía sobre underwriting, ¿no?, que algún quebradero de la cabeza nos ha dado, pues plantea ya la necesidad de considerar el impacto de la transición energética en los propios análisis de riesgos, etcétera, ¿no? Y luego, por citar alguna otra referencia, tenemos los textos de William Nordhaus, el premio Nobel del cambio climático, que urge ya a los estados a gravar las emisiones. En otro extremo, por citar otra referencia, tendríamos a Jeremy Rifkin, ¿no?, que es bastante más radical, como sabéis, en el famoso Green New Deal global, donde recordad que Rifkin lo que dice es que la civilización de los combustibles fósiles va a colapsar, y no solamente dice que va a colapsar, este tipo de afirmaciones a los de riesgo nos impactan mucho, sobre todo cuando le ponen una fecha, y la fecha que pone el señor Rifkin es el 2028, no sé si eso será así o no, pero bueno, tenemos una fecha ahí de referencia. Y bueno, luego tenemos todo este ruido mediático que también se produce con esta niña sueca, Greta Thunberg, que es realmente la imagen, la figura simbólica de la lucha a favor del medio ambiente, pero quizá yo creo que es más destacable el que la presidenta de la Comisión Europea, la señora Ursula von der Leyen, ha determinado hace relativamente poco sus prioridades para esta nueva legislatura, ¿no? Y ha dicho que van a ser 3. La primera, el cambio climático. La segunda, la digitalización, de la cual también vamos a hablar hoy. Y tercera, los procesos migratorios, ¿no? Bueno, como los de riesgos solemos ser gente práctica y nos gusta conocer bien cómo tenemos que afrontar este reto de cara al futuro y, sobre todo, cómo va a evolucionar la regulación y ver qué impacto realmente va a tener el coste de transición energética desde el punto de vista de la financiación, los impuestos que se vayan a poner a los emisores. Deberíamos valorar también el famoso ejemplo de Vancouver, que ha seguido una tendencia bastante original. En Europa yo creo que se están tomando medidas. La última que a mí me ha llamado poderosamente la atención es el documento de junio sobre la taxonomía de actividades que realmente van a mitigar el riesgo de ir mitigando todas estas emisiones. Y para aclararnos todo un poco este lío, ¿no?, a mí de nuevo por lo menos, yo creo que tenemos la gran suerte de que Daniel Calleja, que es director general de Medio Ambiente de la Unión Europea, pues ha hecho un hueco en su agenda y esté hoy aquí, ¿no? Daniel es una persona que se formó, además el club que tenemos como entidad acogida ICADE, decir que hizo E3, pues yo creo que todos lo sabemos de qué estoy hablando. Pero Daniel lleva más de 30 años ocupando puestos de responsabilidad en la Unión Europea, ha sido jefe de gabinete varios años del comisario Marcelino Oreja y de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola del Palacio,
Desde noviembre del 2004 fue director de Transporte Aéreo. En el año 2011 fue director general adjunto de la Dirección General de Empresa e Industria, dirección general que luego asumió directamente. Y desde hace 4 años es el director general de Medio Ambiente, como decía antes, de la Comisión Europea, responsable de la economía circular, de la estrategia europea en la gestión de todos estos problemas medioambientales, de la biodiversidad y, sobre todo, el desarrollo sostenible. De verdad que para nosotros es un honor que Daniel pueda estar aquí con nosotros y seguro que nos va a ayudar a entender mejor cómo iremos avanzando en Europa en este campo. Muchas gracias a todos. Y Daniel, por favor. Muy buenos días a todos. Muchas gracias al Club Español de Riesgos por su invitación. Muchas gracias por darme la oportunidad, como Director General de Medio Ambiente, de presentarles algunos de los desafíos, algunos de los riesgos, algunos de los retos a los que tenemos que enfrentarnos. Pero antes de empezar, quisiera pedir disculpas. Quisiera pedir disculpas por el tiempo belga que les he traído. Que los que trabajamos en Bruselas, en las instituciones europeas, nunca decimos no si hay oportunidad de venir a España, pero yo últimamente, siempre que vengo, traigo climatología belga. Hablaba Juan Carlos al principio de los riesgos. Vivimos en un mundo en el cual estamos afrontando muchos desafíos. La Unión Europea probablemente nunca ha afrontado tantos desafíos y tantos riesgos como los que estamos viviendo ahora mismo. Estamos en un momento de transición en las instituciones. El 1 de diciembre empezará la nueva Comisión Europea con la presidenta Ursula von der Leyen, pero hay también, además de esta transición política, estamos viendo un momento también de transición desde el punto de vista económico. La Comisión Europea hacía públicas sus previsiones y muestra un crecimiento cada vez más débil, una desaceleración. No sabemos si es un fin de ciclo. La economía europea se parece cada vez más a la economía japonesa. Tenemos también desafíos desde el punto de vista sociales, la desigualdad, el auge del populismo, la dificultad de formar gobiernos en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Tenemos una crisis también del multilateralismo, las guerras comerciales. Tenemos todavía sin resolver la crisis migratoria. Hay inestabilidad en las fronteras europeas. Tenemos el Brexit. Y hace unos días, en una entrevista en The Economist, el presidente Macron decía que la OTAN está en una situación de muerte cerebral, porque el mecanismo de defensa europeo, europeo y atlántico, tiene que replantearse ante la situación. Entonces, yo comprendo que para gestores de riesgos, esto supone mucho trabajo, pero es una situación de preocupación ante todos estos riesgos que estamos viviendo en este momento. Pero todos estos riesgos no son nada comparables. Esto decía que nunca funciona, me dicen que aquí siempre funciona bien, pero no funciona. Si nos fijamos en los retos que tenemos los seres humanos desde el punto de vista planetario. Y como Director General de Medio Ambiente voy a concentrar mi exposición en esto, aunque luego verán que desembocaré en el sistema financiero, en temas más específicos. ¿Cuáles son estos desafíos que tenemos desde el punto de vista planetario? Pues el primero, el desafío demográfico. En el año 2050 habrá 9.500 millones de personas en el planeta. Vamos a pasar de un planeta grande con un mundo pequeño a un planeta pequeño con un mundo cada vez más grande, porque se nos empieza a quedar pequeño para el crecimiento demográfico. Además, cada año hay 140 millones de personas que se unen a la clase media y que, lógicamente, tienen una demanda creciente de recursos, quieren mejorar legítimamente su calidad de vida y están ejerciendo presión sobre los recursos naturales, sobre los recursos de nuestro planeta.
En ese año, 2050, el 70% de la población vivirá en zonas urbanas. Y según los estudios del Panel Internacional de Recursos, la mitad de esas ciudades aún no han sido construidas. Vamos a vivir un éxodo rural hacia las ciudades que se va a hacer todavía más pronunciado y que va a generar todavía muchísima mayor presión. Les voy a dar un dato. Entre 2001 y 2010, China ha consumido más cemento que los Estados Unidos en todo el siglo XX. Esto da idea de la escala y de la aceleración que estamos viviendo desde el punto de vista de la presión sobre los recursos y la presión sobre el medio ambiente. Tenemos los plásticos, que alcanzan el 85% de los residuos en las playas europeas. Cada segundo, un camión de plásticos se vierte sobre los océanos. Hemos construido un material fantástico que sirve muchos usos, que es útil para el ser humano, pero los plásticos de uso único, que solo se utilizan una vez, están para siempre, se quedan para siempre. Una bolsa de plástico se tarda 5 segundos en producir, 5 minutos en consumir y 5 siglos en eliminar del planeta. El 60% de nuestros ecosistemas ya están degradados como consecuencia del aumento de la contaminación y del cambio climático, que es una realidad. Y estamos también ante una verdadera crisis de la biodiversidad. Hemos perdido desde los años 70 el 60% de mamíferos, aves, reptiles, y de los 8 millones de especies que hay sobre el planeta, 1 millón están en riesgo de extinción. De manera que hay también un desafío de la biodiversidad. Ante este panorama, pues no es de extrañar que los jóvenes se movilicen. Juan Carlos hablaba de Greta Thunberg, que creo que está en camino para la COP que tendrá lugar aquí en Madrid, pero en Bruselas tenemos todas las semanas manifestaciones, en Estados Unidos, en todas las capitales europeas, y cada vez de gente con menos años. Y es lógico, porque esta generación está diciendo, bueno, cuando nosotros lleguemos, ¿en qué condiciones vamos a vivir? Y nos dicen, ya está bien de palabras, lo que queremos es acciones. Esta diapositiva es muy interesante, no se ve muy bien, pero esto es el resultado del informe de riesgos que hace todos los años el Foro Económico Mundial de Davos. Y cuando se ha preguntado a las principales empresas del mundo cuáles son los principales riesgos que tienen que afrontar a nivel mundial, de los 10 primeros riesgos, los 3 primeros tienen que ver con el medio ambiente. Eventos meteorológicos extremos, el fracaso en la lucha contra el cambio climático o los desastres naturales. Son los 3 primeros. Y hay además otros 2 entre los 10 primeros. La pérdida de la biodiversidad, el número 6, y los desastres medioambientales provocados por el hombre. Esto ya no son los jóvenes, esto ya no son los expertos medioambientales. Son las principales empresas, es el mundo económico global que identifica los riesgos medioambientales y los riesgos ecológicos por delante de conflictos interestatales, por delante de la migración o por delante de los ataques cibernéticos o de la crisis económica. En Europa, este es el último Eurobarómetro, el 95% de los ciudadanos europeos creen que la gran prioridad tiene que ser la protección del medio ambiente y 9 de cada 10 consideran que el cambio climático es un problema grave, es un problema real, ya nadie lo cuestiona. Y un 72% dice la Unión Europea debería hacer todavía más. Europa tiene un liderazgo en estos temas, pero no estamos haciendo lo suficiente. El 72% dice que debería haber todavía más armonización en estándares medioambientales. Bueno, llegados a este punto, ustedes estarán diciendo esto es una catástrofe, ¿qué se puede hacer? Bueno, voy a entrar ahora en una fase más positiva, más proactiva, presentando las soluciones, las áreas de trabajo en las que la Unión Europea está trabajando. Y antes de nada, habría que mencionar 3 cosas muy importantes. La primera es el Tratado de París. El Tratado de París es el primer tratado jurídicamente vinculante
es el que más rápidamente se ha ratificado en la historia de los tratados internacionales y por primera vez es una respuesta de la comunidad internacional con compromisos nacionales, con un mecanismo de seguimiento y con una financiación para hacer frente a la lucha contra el cambio climático. Un tratado que tiene que ponerse en marcha en los próximos años y que tendremos una COP que debía celebrarse en Chile, que tendrá lugar en Madrid pues dentro de muy pocas semanas, que constituye el esfuerzo de la comunidad internacional para responder a la lucha contra el cambio climático. Una segunda respuesta son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030, una agenda económica, una agenda social, una agenda medioambiental que ya todas las empresas también están asumiendo. No solamente los Estados, todas las empresas están trabajando en este ámbito. Y también hay una estrategia europea que vamos a poner en marcha, que estamos poniendo en marcha, a la cual me voy a referir. Y Juan Carlos se refería a ella, la próxima Comisión Europea que entrará en funciones. Ya esto es prácticamente seguro. El próximo día 1 de diciembre, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha anunciado 6 prioridades. Es verdad, Juan Carlos se refería a 3, pero haciendo el listado completo hay 6. La primera, un pacto verde europeo, un Green Deal para Europa, que piensa proponer en los primeros 100 días de su mandato. La segunda, una economía al servicio de todos, una economía que beneficie a todos los ciudadanos, que también tenga incidencia para reducir las desigualdades. La tercera es la Agenda Digital Europea. Ese es el otro gran desafío, la digitalización. La cuarta ha creado cierta polémica porque la denominó proteger el modo de vida europeo. Bueno, ha habido una matización, ahora es promover el modo de vida europeo, promover los valores europeos, promover el Estado de Derecho, la democracia, el rule of law, el modelo de vida europeo, que creemos que sí hay un modelo de vida europeo que se distingue, por ejemplo, de otras formas de desarrollo en Asia o en otras zonas del mundo. Evidentemente, la quinta prioridad es una Europa más fuerte en el mundo, una Europa que esté cada vez más unida y que haga valer su fuerza y su papel. 500 millones de ciudadanos, la primera potencia comercial del mundo, un 25% de la riqueza mundial, que eso se afirme en la escena internacional. Y la sexta prioridad es hacer una Europa que sea más comprensible, más próxima, más democrática hacia los ciudadanos europeos que muchas veces pues, no entienden las complejidades de Bruselas y intentar hacer una Europa también que sea más cercana. Yo me voy a concentrar en el Pacto Verde Europeo porque este es el gran tema que hay en estos momentos sobre la mesa. Nunca antes un presidente de la Comisión Europea había dicho mi primera prioridad será hacer un Pacto Verde para Europa. Nunca antes un presidente de la Unión Europea o de la Comisión Europea había dicho quiero que el medio ambiente, quiero que la lucha contra el cambio climático, quiero que la lucha contra la pérdida de biodiversidad, quiero que la sostenibilidad sea el primer eje de mi mandato. Y lo ha dicho porque nos encontramos en una situación de crisis, de urgencia, pero también lo ha dicho porque detrás de estos desafíos puede haber una gran oportunidad. Europa puede liderar la respuesta en este ámbito y las empresas y los países que vayan por delante pueden establecer los estándares que pueden marcar luego la agenda mundial. ¿En qué consiste este Pacto Verde Europeo? Pues consiste en 3 grandes ideas. La primera, que Europa sea el primer continente climáticamente neutro del mundo, que para el año 2050 tengamos ese objetivo de que Europa tenga una posición de neutralidad desde el punto de vista climático. Ha anunciado que en los primeros 100 días de su mandato habrá una ley climática europea que establecerá como objetivo vinculante que en el 2050 Europa alcance esa posición y también que de aquí al año 2030 las emisiones de CO2 se reduzcan un 50%
o incluso un 55%. Volveré sobre este punto, que es importante. Además, vamos a extender el sistema de comercio de emisiones al sector de la aviación y al sector marítimo y al sector de la construcción, de forma progresiva a otros sectores, y también la idea de un impuesto sobre el carbono que se aplicará en las fronteras y que tiene que ser compatible con la Organización Mundial del Comercio. Esto constituiría el primer bloque. El segundo, un plan de inversión sostenible, una movilización muy importante de recursos financieros para alcanzar ese objetivo de descarbonización de la economía, para transformar nuestras sociedades. Y, en tercer lugar, conservar nuestro medio ambiente y promover la economía circular a través de una nueva estrategia industrial. Y en este bloque se incluiría proteger la biodiversidad, una estrategia de lucha contra la contaminación y trabajar en un nuevo plan de acción de economía circular para que Europa pueda también liderar en este ámbito una estrategia industrial verde, más ambiciosa, más sostenible. Yo voy a concentrarme en el segundo de los bloques, que es el plan de inversión sostenible, porque creo que quizá puede resultar más de su interés y pueden ver algunas conexiones con el tema de los riesgos, aunque todos son importantes, pero el segundo es quizá uno de los elementos más importantes, porque tiene que ser uno de los medios para conseguir el objetivo. Esa estrategia de financiación sostenible parte de una premisa. No vamos a conseguir la descarbonización si no movilizamos recursos suficientes. Y para ello hay que movilizar recursos, hay que hacer tres cosas. Hay que financiar, hay que regular y hay que innovar. La regulación se hará a través de la normativa medioambiental, la financiación a través de este plan y luego la innovación va a exigir también nuevas tecnologías y apoyar a través de los planes y de los programas europeos estas iniciativas. Este plan de financiación verde consta de una estrategia, un fondo para la transición justa. Lo que queremos es que esta transición hacia esa descarbonización va a exigir, lógicamente, el tener en cuenta a sectores, a regiones, a personas que pueden tener dificultades de cara a esa descarbonización, y para ello la Comisión va, en los primeros días de su mandato, presentar un fondo para la transición justa. Esto será discutido en el Consejo Europeo de diciembre en el marco de las perspectivas financieras globales. Y todo esto apoyado por un plan europeo de finanzas sostenibles que busca movilizar 1 billón, pero 1 billón de los billones en castellano, no 1.000 millones anglosajones, 1 millón de millones de euros de inversión en la próxima década. Descarbonizar la economía exige apoyar proyectos que vayan en la dirección de la sostenibilidad. También importantes cambios en el Banco Europeo de Inversiones, que queremos que sea el Banco Climático Europeo. Y voy a entrar en más detalle en estos puntos. En primer lugar, el cambio climático, la energía y el medio ambiente. Lo que propone Europa es aumentar su ambición. Durante la Comisión Juncker nos fijamos como objetivo que hubiera un 40% de reducción de las emisiones de CO2 para el 2030, un 32% de energías renovables y un 32,5% de ahorro energía. Y esta agenda se revisa ahora, y lo que propone la Comisión, porque si no la revisamos no vamos a ser capaces de afrontar los riesgos que estamos viendo, porque vemos una aceleración en todos estos fenómenos, pues lo que se propone es que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero ascienda al 50 o incluso al 55% si fuera posible para el 2030 y, como les decía, que Europa sea un continente neutral desde el punto de vista climático para el año 2050. Los cálculos es que habrá que movilizar entre 175.000 y 290.000 millones de euros
al año para hacer posible esta transición. Inicialmente habíamos dicho 180.000. Si tenemos en cuenta esta revisión al alza de los objetivos, la cifra aumenta hasta cerca de los 300.000 millones de euros al año. Es evidente que los presupuestos públicos no son capaces de aportar esta movilización. Por eso es tan importante, ante esa insuficiencia de recursos públicos, que movilicemos al sector privado y que facilitemos la orientación de la inversión hacia esta gran estrategia de descarbonización. Y debo decir, como director general de Medio Ambiente, que esto para mí ha sido una sorpresa, el gran interés del mundo financiero, con el cual tengo constantes reuniones, visitas, discusiones en los últimos años, en los últimos meses, con el gran interés en esta agenda de sostenibilidad. Agenda en la que se están dando pasos sin precedentes y, en muchos casos, sorprendentes. Hace tan solo unos días, el Banco Europeo de Inversiones anunciaba que va a poner fin a los proyectos de energía procedente de combustibles fósiles al final del año 2021. Esto ha salido en todos los periódicos y es un compromiso del Banco Europeo de Inversiones, en virtud del cual, si queremos hacer frente a la descarbonización, si el clima es el principal tema de nuestro tiempo, el Banco Europeo decía: queremos dar un salto cuántico hacia la sostenibilidad medioambiental y en nuestros proyectos vamos a priorizar la eficiencia energética, vamos a apostar decididamente por las renovables y vamos a incrementar la financiación para la producción descentralizada de energía, almacenamiento y movilidad eléctrica. Y también una inversión muy importante en energía eólica, energía solar y en las interconexiones fronterizas. Es una decisión que va a tener un gran impacto desde el punto de vista económico, porque el Banco Europeo de Inversiones, desde 2012, ha estado dedicando importantísima financiación, más de 150.000 millones de euros, para financiar proyectos por valor de 550.000 millones de euros en reducción de emisiones, y los objetivos ahora son 1 billón en acciones climáticas, aumentar la financiación climática y que el 50% de la financiación de todas sus operaciones en 2025 vaya dirigido a financiación climática, sostenibilidad medioambiental, economía circular y proyectos para facilitar esta transición energética. Y todo ello en línea con los objetivos del Acuerdo de París. Además de esta acción del Banco Europeo de Inversiones, la Unión Europea ha establecido 3 grandes prioridades. Si queremos afrontar los riesgos medioambientales y queremos movilizar estos recursos, tenemos que hacer 3 cosas a nivel europeo. La primera, reorientar los flujos de inversión hacia la sostenibilidad, dar prioridad a proyectos sostenibles. La segunda, incorporar la sostenibilidad en la gestión de riesgos. Yo creo que este es un tema en el que ustedes están trabajando, que conocen mejor que yo, pero evidentemente tenemos que integrar en la gestión de riesgos. Les mostraba la clasificación de Davos. Evidentemente, los criterios de sostenibilidad ineludiblemente tienen que formar parte ya de cualquier evaluación de riesgos en cualquier proyecto de inversión. Y, por último, una tercera acción muy importante, que es fomentar la transparencia y el largo plazo en la actividad financiera económica. Y voy a detallarles a continuación cómo proponemos, o qué es lo que estamos haciendo en cada una de estas 3 áreas. Y antes de nada también informarles, aunque quizá muchos lo conozcan, que hay toda una hoja de ruta sobre la financiación sostenible. Este no es un tema que haya empezado con la nueva presidenta de la Comisión, sino que llevamos trabajando con la Directiva sobre Información no financiera de 2014. Se creó un grupo de expertos de alto nivel sobre finanzas sostenibles. Hemos facilitado orientaciones sobre cómo se debe facilitar esa información no financiera.
el plan de acción de financiación sostenible, en fin, toda una serie de iniciativas y de acciones para poner en marcha esos 3 objetivos a los que me refería. Esos 3 objetivos los podemos representar con estas 10 acciones muy concretas. Las 5 primeras tienen que ver con reorientar la financiación, las 3 siguientes con la gestión de riesgos y las 2 últimas con el fortalecimiento de la transparencia. La primera cosa que la Comisión propone para reorientar la financiación es una taxonomía. Tenemos que desarrollar un sistema de clasificación en la Unión Europea para definir cuáles son las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Esa taxonomía es una iniciativa muy importante para clasificar y para distinguir lo que es verde de lo que no es verde. Y es una iniciativa que se hace a petición del sector financiero, a petición de la industria. Cuando un banco tiene que financiar o tiene que asegurar o lanzar una emisión de bonos verdes, pues quiere saber si son verdes o no. Y si hay una clasificación europea, podemos ver. Hay una gran discusión sobre cuáles son o no son, pero hay una decisión europea, habrá una decisión europea con una clasificación taxonómica de las actividades. Es muy importante también desarrollar estándares a nivel europeo. ¿Cuáles son los bonos verdes para los productos financieros? Y ahí tenemos una experiencia. Nosotros tenemos una etiqueta ecológica para los productos. Podemos aplicar esos principios también para los productos financieros y tener unos estándares europeos de lo que son los bonos verdes, los productos verdes. Fomentar la inversión en proyectos sostenibles y toda una serie de decisiones técnicas sobre la sostenibilidad y el desarrollo de benchmarks para establecer cuáles son esos criterios de sostenibilidad. Desde el punto de vista de la gestión de riesgos, 3 iniciativas muy importantes. Tenemos que trabajar y ver cómo las agencias de calificación crediticia pueden integrar más explícitamente la sostenibilidad en sus evaluaciones y cuáles serían esas medidas. Estamos trabajando con las agencias de rating para establecer unos criterios y para integrar explícitamente la sostenibilidad. Segundo, hay un tema muy importante de disclosure, de informar a los participantes en los mercados financieros sobre los riesgos de las inversiones. No es lo mismo tener una cartera en combustibles fósiles que en otro tipo de inversiones, y ahí hay unos criterios de transparencia y de gestión de riesgos que habrá que respetar. Y también explorar la viabilidad de reflejar la sostenibilidad en las normas prudenciales. Hay un debate en Europa, hay algunas entidades que dicen que tendríamos que tener un factor verde de apoyo para facilitar las inversiones en sostenibilidad o reducir algunos de los coeficientes de los bancos si apuestan por la sostenibilidad, o al contrario, penalizar si las inversiones no son sostenibles. Se trata de medidas para incentivar esta cuestión. Y, por último, las 2 últimas acciones son relativas a la transparencia. ¿Cómo conseguimos que las empresas integren mejor la sostenibilidad? Y aquí hay que hablar de la contabilidad. Yo cuando estudiaba en ICADE me hablaban de Fray Luca Pacioli, que era un monje que había inventado la partida doble. Bueno, seguimos con los mismos criterios. ¿Están las empresas integrando su acción en el medio ambiente, su acción sobre los recursos, su acción sobre la biodiversidad? Tenemos que integrar en la contabilidad, en la medición de la actividad de las empresas, su impacto sobre el clima, sobre el medio ambiente. Por eso la contabilidad medioambiental va a ser una de las áreas más importantes de desarrollo. Y también estudiar medidas para promover una gobernanza empresarial más favorable a las inversiones sostenibles. Estoy terminando. Me quedan 2 slides. La penúltima es informarles y decirles, y ustedes lo saben, que estamos viendo una aceleración en todos los productos financieros, aunque todavía son una parte que no es significativa, pero los bonos verdes están aumentando entre el 4 y el 5% en 2017. En el último trimestre de 2018 ya estábamos en el 10%. Hay una aceleración de este tipo de inversiones. Los inversores lo quieren, lo piden, y los bancos y las empresas están trabajando cada vez más en ese ámbito.
También proyectos verdes. Hemos financiado muchísimos proyectos verdes durante esta comisión, en energía, en infraestructuras, en medio ambiente, en economía circular. Y ya hay cerca de 6.000 grandes empresas que cotizan en bolsas, bancos y compañías de seguros que están revelando información no financiera, lo cual les permite evaluar el riesgo. Todo lo que les he contado se resume en un último mensaje, y es que estamos ante una estrategia esencial para el futuro de la Unión Europea. Es la primera gran prioridad de la Comisión en los próximos años. Esta estrategia tiene que transformar la economía europea. No podemos continuar business as usual. Hay que dar ese salto cuántico hacia esa estrategia de descarbonización. Pero al mismo tiempo aquí hay una palabra clave, que es la palabra es oportunidad. Detrás de esta estrategia puede haber una gran oportunidad de nuevas tecnologías, de estándares, de una Europa más próspera, más justa, más sostenible, siempre que se hagan las cosas bien e integremos el elemento de transición justa. El Fondo para la Transición Justa va a ser muy importante para acompañar los esfuerzos de aquellos sectores que tendrán que adaptarse, que tendrán que situarse en esta nueva economía. No tendremos éxito si no tenemos la participación del sector privado. Por eso es tan importante la estrategia de financiación sostenible. Estamos ante un reto sin precedentes. Y una última consideración. Es también una oportunidad para actualizar el proyecto europeo. Cuando hablamos de Europa y decimos, no, Europa es la paz y después de 2 guerras mundiales, y esto se lo explicamos a nuestros hijos, nos miran diciendo, ¿cómo la paz? Bueno, paz, guerras mundiales. Cuando les hablamos del cambio climático, hablamos de la sostenibilidad, nuestros jóvenes están más preocupados porque aumente más 1 grado la temperatura que porque tengamos un punto más de inflación o de déficit. Este relato, estos objetivos, esta política puede también acercar el proyecto europeo a los ciudadanos, y yo les invito a que trabajemos juntos para alcanzar este gran desafío. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, sí, sí. Yo creo que aunque vamos un poco justo, muchas gracias Daniel, muy interesante la presentación, que aunque vamos un poco justo de tiempo, yo creo que tenemos espacio para un par de preguntas, si queréis, por favor. Contesto desde aquí, ¿no? Buenos días, soy Luis Carmona de InformaDB. Daniel, muchísimas gracias. Creo que nos conocimos en Bruselas hace un par de años con Vicente López Ibor. Ah, sí, sí. Y bueno, encantado de saludarte otra vez. Quería preguntarte una cosa. El pacto, está claro que el Pacto Verde es poco conocido. De hecho, es un reto, yo diría que el principal actualmente, lo has puntualizado muy bien, es uno de los principales retos a los que tiene que afrontar ahora la Unión Europea. Pero en concreto quería preguntarte sobre los pactos de cooperación con terceros países, no dentro de la Unión Europea. Estamos viendo que y además, a su vez, está, digamos, entre comillas, arruinando nuestros propios agricultores, por ejemplo. Si tenemos que competir en una inferioridad de condiciones abismal comparado, por ejemplo, con el norte de países del Magreb, los cuales ya sabemos que los cítricos, la mayor parte de los cítricos que entran en la Unión Europea vienen del Magreb, en concreto de Marruecos, pues ¿qué podríais decir, o si estáis trabajando al respecto, para que haya algunos estándares dentro de todas estas empresas que están muy por encima de nosotros en condiciones de competitividad? Es una excelente pregunta porque faltaba la dimensión global, no me había dado tiempo a ponerla, pero evidentemente todo esto no tiene sentido si se hace solo a nivel europeo. Europa es un 9% de la población mundial. La dimensión externa es fundamental. ¿Qué cosas estamos haciendo y qué cosas vamos a hacer y cómo podemos evitar esas situaciones de competencia desleal? Lo primero, en todos los acuerdos de libre comercio que firme la Unión Europea tenemos que introducir disposiciones para evitar el dumping social o medioambiental, aparte de las ya tradicionales que nos permiten tomar medidas arancelarias, medidas en nuestras relaciones bilaterales, en nuestros acuerdos comerciales,
evitar que pueda haber una competencia desleal. Segundo, tenemos el Tratado de París, que es el mayor ejercicio de nivelación del level playing field de las condiciones de competencia que nunca antes se había hecho. Se decía, no, Europa, usted está adquiriendo una serie de compromisos, pero el resto del mundo no. Bueno, el resto del mundo ha suscrito unos compromisos para ir en una dirección que debe también facilitar el que no haya desventajas comerciales. Además, estamos promoviendo una plataforma internacional en la que estamos trabajando con países que también se están comprometiendo en el ámbito de la sostenibilidad. Al final, los estándares europeos nos van a ayudar si son unos estándares globales. Europa tiene el mejor sistema de estandarización del mundo y lo podemos proyectar si somos los primeros en actuar. Por eso es tan importante el que trabajemos en esta dirección. Estamos también haciendo acuerdos con países específicos. Por ejemplo, con China hemos hecho un acuerdo de economía circular. Es decir, tenemos que trabajar en toda una serie de ámbitos, pero el objetivo no es de una ingenuidad, decir yo hago esto y eso me provoca perjuicio, sino que tenemos también mecanismos y medios para evitar que haya un desequilibrio en los intercambios comerciales o un abuso desde el punto de vista de las condiciones de competencia.